Hola, bienvenidos. ¿Qué fecha estamos del mes? Hoy es lunes 3 de julio. Lunes 3 de julio comenzamos esta nueva jornada donde voy a estar trayendo 3 esta semana, 3 la otra semana para empezar a entrenarlos para que si un día yo no puedo entrar a tal hora, pero ellos pueden, yo les abro mi canal para que lo hagan y luego que tengan sus propios canales, ellos van a empezar a hacer esto. Así que, Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches, que Dios me los bendiga y me los siga guardando como lo ha estado haciendo hasta el día de hoy y que siga manteniéndonos en esa fortaleza, ¿no? Pues aquí para hablar un poquito más de la palabra del Eterno y pues dándote gracias por esa apertura tan extraordinaria, pues sabemos de que todavía no tenemos ese acceso para poder hacer nuestros propios en vivos, pero bendito sea el Eterno y te agradecemos por esta oportunidad, ¿no? Y es algo extraordinario porque sabemos de que no solamente debemos ser oidores, sino que también de lo que aprendemos, pues seguir también enseñando, seguir también comunicando a la demás gente acerca de la verdad, ¿no? Bueno, les anuncio, los moderadores que estén llegando, por favor, pónganse a la disposición de estos muchachos que les ayudan a moderar acá abajo. Paciencia con la gente, no bloquear gente sino más, pero silenciarla por 5 minutos. Luego, si insiste en lo mismo, en la ofensa, lo que va a hacer es que se va a silenciar por todo el en vivo. Bloquear solo yo estoy autorizado, ¿verdad? Así que le damos la bienvenida a Brian Murcia, a Augusto Arevalo y a Luis Sandoval. Y por aquí está Roger Sánchez también, ¿verdad? Ellos ya han estado en reunión, en videollamadas, preparándose para esto. Y es el rapto secreto que se va a ir. Entonces, Brian, ¿están listos? ¿Ya están listos? Yo me quito y apago mi micrófono. ¿Están listos? Listo, listo. Ok, Ok, perfecto, perfecto. en nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues, Amén. los dejo Amén. en Amén. este camino, ¿verdad? Me aparto una hora. Lo van a desarrollar en una hora y luego voy a volver a entrar yo con ustedes por si alguien los quiere debatir. Tampoco me voy a meter, al menos que sea alguien que quiera debatir de algo que no se tocó el día de hoy. ¿Quieren llevar otras personas con ustedes? Les traigo otras personas aquí para que estén con ustedes, porque ustedes tienen la voz de mando de cuándo dejarlos hablar. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, Está aquí está presente en todo, ¿no? Dauri quería participar desde temprano. Y son los del chat, los que están en el chat. Los que están en el chat. ¿Ok? Down. De acuerdo, de acuerdo. Oh, Tauri. Tauri. ¿Ok? ¿Estamos listos? Entonces yo voy a Perfecto, quitar mi perfecto, cámara. perfecto. Voy a activar mi micrófono solo que sea necesario, pero ahí por lo demás los dejo. Siempre recuerden a los que están siguiendo que compartan el en vivo. Recuerden que le den tac tac a la pantalla. Una hora. Ahorita son las 12:25. Alrededor de la 1:25 terminan. Vayan redondeando a la 1 y algo. Ya van redondeando. Yo sé que lo van a desarrollar bien. Así que el Padre Eterno les acompañe en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Paz. Amén. Adelante. Amén. Agus, Luis, Brian, vamos a empezar que Hola, dice hola. el rapto. ¿Qué Correcto, significa correcto. rapto? Bueno, Rapto. mira, la palabra rapto significa en hebreo, significa harpazo, que significa arrebatar supuestamente violentamente. Utilizan ese concepto para señalar que la iglesia, cuando Jesucristo venga, es una doctrina que cuando Jesucristo venga, será que van a ser arrebatadas violentamente. Y ellos piensan también que serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. La palabra rapto no está en las escrituras, no lo está. El concepto de rapto sí está, pero no quiere decir que el concepto de rapto está separado de la venida del Señor. En el diccionario yo he buscado y dice rapto, que es algo secuestrar o captar a una persona fuera de su voluntad para luego hacer acto sexual con ella. Correcto, En el significa... diccionario. bueno, es que, Así. mira, predicadores y los pastores han sacado en esa palabra una doctrina, es decir, separan el arrebatamiento con la venida del Señor y hacen que sean dos eventos distintos.
Eso es lo que pasa. Ahora, si lo buscas en Google, no aparece la palabra rapto en ninguna parte de la Biblia, ¿sabías? No, es que la palabra rapto no existe, no está. Por más que ustedes, bueno, por más que uno lo busque arriba hacia abajo, no, uno no lo va a encontrar. Vale, pues, bueno, voy a enfocarme en 1 Tesalonicenses 4:13, que es el principal versículo de, bueno, el principal entre 6 versículos que sacan la doctrina de un arrebatamiento secreto. El arrebatamiento secreto como tal no existe. Dios no hace nada en secreto que no fuese darse revelado mucho más antes. De hecho, tanto como Luis, tanto como Augusto, tanto como Dauri, tanto como tú, Roger, si tú has leído el libro de Apocalipsis, no vas a encontrar absolutamente nada que haya un arrebatamiento. E incluso tampoco no existe nada de una venida parcial, es decir, que se hable de una venida. Ahora bien, miren, voy a empezar con el versículo, el versículo más quemado, el literal, pero voy a leerlo desde el versículo del 13. Después vamos a desarrollarlo con los chicos aquí para ver en conclusión de qué se está hablando en 1 Tesalonicenses 4:13, cómo se conecta con Mateo 24, cómo se conecta con Apocalipsis. De hecho, hasta se conecta hasta con Éxodo. En el versículo 13, esta carta fue enviada a Tesalónica. Los tesalónicos en aquel tiempo estaban pensando que ya estaban pasando por la gran tribulación que se escuchaba en aquel entonces. Entonces Pablo envió esta carta a ellos, que aún todavía falta mucho para que Jesucristo venga. De hecho, él les dijo que primero tiene que estar la apostasía y el nombre del pecado, de la cual él la llama misterio de la iniquidad. Por eso él dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y el nombre del pecado. Ahora bien, en el versículo 13 de primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os tristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los tesalónicos estaban pensando que los que mueren nada son, o sea, hasta ahí llega todo. Pero Pablo les da esa esperanza de que los que mueren en Cristo, ellos van a ser resucitados, porque lo va a detallar más adelante en el versículo 16 al 17. En el verso 15 es donde vemos mucha relevancia. Pero ahora bien, en el 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. A ver, hay que detallar algo importante aquí. No es que cuando Jesucristo venga, los muertos en Cristo vendrán del cielo. No, no está diciendo eso el texto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando Jesucristo venga en las nubes del cielo, Dios traerá por medio de Jesucristo a la vida del sepulcro porque ellos van a ser transformados en cuerpos incorruptibles. Eso es lo que está enseñando Pablo aquí. Correcto, van a resucitar. Correcto. Resucitarán, así es. Correcto. Entonces Jesucristo viene y Dios trae a la vida mediante Jesucristo, porque la muerte de Jesucristo, como dice Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, en el verso 15 es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y es interesante que dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, Pablo, pudo que tuvo una revelación. 2, puede que está citando en algún lugar lo que Jesús dijo. 3, o los apóstoles hicieron mención de esto. Por eso dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. En otras traducciones creo que dice: por lo cual os decimos esto por testimonio del Señor. Y hay muchas traducciones que dicen esto, de lo cual agrega que nosotros que vivimos. Pablo se está incluyendo ahí también y agrega que habremos quedado. Pablo se está incluyendo de nuevo. Ahora, aquí es donde dice hasta la venida del Señor. La palabra venida
significa parausia, que significa venida, regreso, manifestación, etcétera, hasta la venida del Señor. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo en el versículo 15 dice, lo que voy a hablar en el versículo 16 y en el versículo 17 va a ocurrir hasta la venida del Señor. Es decir, lo que yo voy a hablarles ahorita en el versículo 16 y en el versículo 17 lo va a ocurrir hasta la venida del Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Y agrega, no precederemos a los que durmieron. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo que no lo vamos a adelantar nosotros en creer que nosotros seremos la prioridad ante todo. No, primero, como dice Pablo, van a ser, lo mencionó acá arribita, en el verso 13, que no ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, continúen en el verso 16, porque el Señor mismo, oigan, vean cómo dice aquí, y esto es lo que no vean los pretribulacionistas. Los pretribulacionistas son aquellos que dicen, es que hay un arrebatamiento antes de la tribulación, antes de la tribulación. Por eso es pretribulacionista. Existen tres doctrinas muy más populares, que son el pretribulacionismo, el pre-ira y post-tribulación. Los pretribulacionistas dicen que Jesucristo viene secretamente, pero aquí mismo dice en el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Vean que aquí dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo, aparte de estos llamamientos celestiales. Y agrega, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, Pablo en el verso 15 dice que todo lo que va a hablarse en el versículo 16 y en el versículo 17 va a ocurrir hasta la venida del Señor. Y en el versículo 16 dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, vean esto, cómo este asunto. En el versículo 15, Pablo dice que será hasta la venida del Señor. En el versículo 16, Pablo habla de cómo vendrá el Señor Jesucristo. Ya está hablando de las señales. El purgatorio, ¿a dónde queda el purgatorio? ¿Quién inventó eso? ¿Qué se dice el purgatorio? Es que el purgatorio no puede, bueno, es que el purgatorio no existe. De hecho, ni la palabra existe. Los que duermen no saben nada, no tienen conciencia de nada. Duerme. Es como, por ejemplo, tú duermes ahorita. Pasa cuando te despiertas, vas a pensar que solo pasó un día. Eso tiene relación vamos con cuando... hacer un ejercicio mental. Yo muero ahorita. Las oraciones que yo voy a llevar en una iglesia o algo, está registrado que a medida que el pariente o algo quiera orar por mí, yo voy siendo salvo cada vez por las oraciones de ellos. Un momentico, Es que Brian. estamos cambiando de tema. Sí, eso es lo que iba a decir. Lo que pasa ahí, ahí, Chilinchulín, es que nos estamos saliendo del tema, pero el tema central es el rapto. El rapto no, el arrebatamiento, no nos queremos salir de ahí. Pero la pregunta es válida y es muy buena. Y ahí Eclesiastés 9:3 en adelante te deja ver. Esperanza en el rapto o arrebatamiento. No, es que mires, tenemos esperanza. Pongan a pensar esto, Roger. Porque si pongamos a pensar esto. Yo estoy claro. Pongámonos a pensar esto. Claro en lo que estoy, pero es una pregunta para que el oyente, el audio escucha, sepa lo que estamos hablando. Claro. Válido. Pero vean esto. En el tiempo de la generación de Pablo y el tiempo de la generación de la generación de los apóstoles, ellos no creían en un arrebatamiento. Sus esperanzas estaban en la venida. Es decir, un ladrón no puede saquear la casa si él personalmente no viene. Eso es lógico. No se va a poder robar nada si el ladrón no llega. Eso todo el mundo lo sabe. Por eso los tesalónicas sabían que esa es la esperanza.
así como Pablo dice en 2 Corintios 2:2, y nuestra reunión con él, y nuestra reunión con él. Pero voy a proseguir para no desviarme mucho de 1 Tesalonicenses 4:16, 4:17. Ahora bien, repasemos porque creo que me desvié. En el verso 15 ya sabemos que Pablo anuncia la venida del Señor. En el verso 16, Pablo menciona cómo vendrá el Señor. Describe cómo, cuáles, cuándo, cómo son los eventos celestiales para que Él venga. En el verso 17 es cuando ocurre el evento. Ahora, porque dice, luego nosotros, los que vivimos, Pablo de nuevo se está incluyendo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que resucitaron. Es decir, cuando Pablo dijo en el verso 16, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso Pablo dice, junto con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso en el verso 16 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es el versículo mucho más utilizado cuando muere alguna persona y dice, por tanto, consolaos, en otras traducciones, consolaos los unos a otros con estas palabras. Pero ahora bien, ¿cuál es el problema del versículo 17? Los que creen en la doctrina de arrebatamiento antes de la gran tribulación, o el rapto secreto, ellos dicen que en el versículo 17, o sea, este versículo 17, ellos dicen que aquí ocurre el arrebatamiento secreto. Y ellos piensan que aquí se está hablando de la venida. Aquí hay un hecho. ¿Por qué? Un hecho, porque aquí ocurre que habla Pablo que nosotros seremos arrebatados. Es decir, se está tomando una acción. En el versículo 16 se está tomando una acción. En el versículo 16 se habla de cómo va a ocurrir y en el versículo 17 se habla de cómo va a suceder. Pero los que creen en el rapto secreto dicen que aquí se habla de cómo va a venir el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo saben? Pues por dos palabras. ¿Cuáles palabras? La palabra nube y la palabra aire. Esta palabra aire. Ellos creen que con ellos crean con esas dos palabras un arrebatamiento secreto. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, a cualquier persona le va a decir esto. Le va a decir, mire, tú debes de entender algo. El Señor Jesucristo no va a tocar tierra. Y si tú le preguntas, ¿cómo lo sabes? Pues Él no toca tierra. Y en el versículo 17 o desde el 13 al 18 no se habla que se toque tierra. Pero si tú le dices, pero aquí no dice que es antes. Pero Él te dirá, no, porque aquí claramente si no toca tierra quiere decir que nosotros vamos a ser llevados hacia el cielo. Por eso dice, y nosotros seremos reunidos en el aire. Por la conclusión, no se va a tocar tierra, porque seremos reunidos. Es decir, nosotros vamos a ser llevados. Eso es lo que ellos creen con la palabra nube y con la palabra aire. Si esto fuese cierto, ¿por qué? Si nosotros vamos a Mateo 24, versículo 29, ¿por qué aquí tampoco no se menciona que va a tocar tierra? ¿Por qué aquí no pueden aplicar este versículo? Porque, ¿qué es lo que pasa? Pablo es esto lo que enseña. Pablo sabía muy bien que solo hay una venida. Y esa venida es la manifestación del día del Señor. Es decir, el día cuando Jesucristo venga. ¿Por qué? Porque Pablo decía que cuando Jesucristo venga, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos, los que fueron resucitados, para reunirnos con el Señor en el aire. Es decir, reunirnos. Por eso la palabra cuando dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo. Es decir, Él mismo. No es nada de secreto. Él mismo. Ahora bien, voy a agregar algo. Por ejemplo, en Mateo 24, versículo 29, Mateo 24, 29, aquí habla de la venida del Señor. Cuando Pablo dice hasta la venida del Señor, está hablando de esta venida. ¿Por qué? Porque existen más de 300 versículos que se hablan de la palabra rapto, de que existen 300 versículos de la venida del Señor y ninguno de ellos hablan de una venida parcial o
un arrebatamiento antes. De hecho, existen más de 29 o más de 30 versículos que mencionan la palabra tribulación y ninguna de esos habla que va a haber un arrebatamiento o seremos sacados antes o en conclusión seremos sacados. No hay ningún versículo. Es decir, 300 versículos que hablan de la venida del Señor y ninguno de ellos habla nada de eso. Ahora bien, vean qué curioso, que aquí nos dice cuándo va a suceder esto, porque dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. En el verso 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Ahora bien, cuando un versículo donde en el libro de Hechos, si no me equivoco, cuando el Señor Jesucristo fue ascendido al cielo, dos mensajeros, la Biblia lo describe como dos ángeles, o dos ángeles se le acercaron y le dijeron, creo que está en varones, no, creo que, bueno, no me acuerdo bien el versículo, pero dice, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros hacia el cielo, así vendrá como lo habéis visto subir. Es decir, esto se lo dijo a los Brian, ¿me discípulos. escuchas, Brian? Brian, ¿me Sí. escuchas? Es en Hechos 1:8 en adelante. Hechos 1:8, espera, voy a Sí. citarlo. Hechos, es que como casi ya no toco este tema No, tanto. solamente era para eso. Me muteo nuevamente. Va. Ok, aquí está. Felicito, En Brian. el verso 10 es. El verso 10, en el verso 10, en el verso 10. Y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que habéis sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y es interesante que a los apóstoles se les dijo esto. Es decir, que así como ustedes lo vean, así va a venir. En ningún momento dice que así como ustedes lo ven, así secretamente va a venir. No, porque vieron así mismo va a venir. Es como por ejemplo si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, si no me equivoco, que dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Entonces, para concluir, voy a darle la palabra a August, que nos hable acerca de cómo puede él conectarnos las trompetas que se hablan de Corintios, en Éxodo, y lo que Pablo habla con relación a 1 Tesalonicenses 4:16, o sí, implícitamente 16. Adelante, August. Con respecto al versículo Primera de Tesalonicenses 4:16 dice así, ¿no? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Ahora el punto es este, ¿no? O sea, una trompeta cuando suena o cuando le hacen sonar, tiene un sonido muy fuerte, ¿no? Tiene un sonido muy fuerte. Entonces, yo creo que ese sonido se va a escuchar, eh, a toda la tierra se va a escuchar, entonces ahí es donde realmente sabremos que está listo el Señor en las nubes, ¿no? Ahora con respecto a Corintios, permítame por favor, a Corintios 15, Primera de Corintios 15, si me apoya, 15:52, dice lo siguiente:
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorrumpibles y nosotros seremos transformados. En ese momento, mucha gente, mejor dicho, todo el planeta, toda la Tierra, escuchará esa trompeta. Entonces ahí dice, ¿no? Porque que resulta que muchos dicen que el rapto o el arrebatamiento será en secreto. Aquí nos está dando digamos, otra interpretación más real, ¿no? Al decir que con el sonido de trompeta, yo creo que un sonido de trompeta suena muy fuerte, ¿no? Entonces ahí veremos realmente a Jesucristo, ¿no? Con respecto también con el arrebatamiento, vemos en Hechos, permítame por favor, con respecto a Felipe, cuando el eunuco, el etíope, le coge y le dice que qué es lo que le impide que sea bautizado. Cuando es bautizado, dice que el Señor lo arrebató a otro lado, o sea, a otra ciudad. Entonces aquí vemos el primer arrebatamiento. Y si es que Felipe fue arrebatado, el primero que fue arrebatado, eso quería decir que Felipe está en el cielo, pero no es así. Felipe se encuentra en otro lado anunciando, no sea, la palabra, ¿no? El evangelio. Entonces vemos que el rapto no, o sea, no significa de que las personas serán tomadas hacia las nubes, ¿no? Entonces, también podemos ver en Éxodo 19:16. Permítame, por favor. Aquí también nos habla de las profetas, ¿no? Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, porque no para que no muramos. Aquí nos está hablando acerca también, porque en ese momento dice que sonaba un sonido de trompeta y todos se tapaban los oídos, se agachaban y pensaban que iban a morir. Entonces, ese sonido de trompeta es la que se va a escuchar en todo el planeta, entonces ahí resucitarán los muertos, ahí los escogidos digamos, los que permanecieron en Cristo Jesús, los que están vivos, serán apartados, no serán tomados en las nubes ni en el aire, como dice en Tesalonicenses 17, ¿no? 4:17, sino que serán apartados para el Señor, ¿no? Hasta ahí mi aporte. Agus, una pregunta. ¿Tú estás consciente que la trompeta que se toca aquí es trompeta de Dios, que no es humana? Agus. Claro, por supuesto, porque en ese momento el pueblo dice que se taparon los oídos, ¿no? Y que pensaban incluso que iban a morir. Por eso le dijeron a Moisés, no, mejor habla tú con Dios, porque nosotros vamos a morir. Si tú ves, la trompeta se menciona también en el versículo 13 y en el versículo 16 se suena la trompeta con una bocina muy fuerte. La palabra bocina en sí significa shofar en hebreo. Shofar se produce como shofar. Pero, y también esa misma palabra shofar, porque no existe trompeta como trompeta moderna. Ajá, no existía. Pero si tú también lees el versículo 19, esa misma bocina, o sea, esa misma shofar, porque shofar es como un cuerno enroscado, era cada vez más fuerte y el pueblo se estremecía por eso. Y es interesante que en el verso 9 vemos que es el mismo Señor que desciende, pero no es el Señor que desciende, es su presencia el que desciende entre medio de un ángel. Muchos dicen, no, es que yo lo miré cara a cara, hay que declarar esto, porque muchos dicen, es que como Jesús es el ángel y este es el que vino. No,
Y ahí se hace referencia que también en Mateo 24:29, cuando Él venga después de la traducción, es el mismo Dios que vino en el monte Sinaí. Hay que aclarar esto porque no es así como lo enseñaron los discípulos cuando Él dijo, por ejemplo, en la zarza, fue el ángel que Dios le habló al ángel por medio del ángel para transmitir la palabra a Moisés. Eso es lo que se entiende. Y vemos que cuando Dios descendió en el monte Sinaí, vemos que hubo esos fuertes relámpagos, ese fuertes movimientos de temblores, estos estruendos, vientos, ese poder, pues, ese poder de la cual los israelitas no estaban preparados, sino que le dijeron a Moisés, ve y habla con Dios, porque si no hablas con Dios, nosotros moriremos tan solo por su presencia y por su voz. Y por eso Dios dice, bien han dicho, bien han dicho. Entonces Mi estamos hermano, claros que esta trompeta no es trompeta de Dios. Dime. mi hermano, una cosita nada más para colaborar con esto, ¿no? La parábola del trigo y la cizaña, eso nos da un poquito más de explicación con respecto al rapto, como lo llaman, ¿no? El rapto secreto. En Mateo 13:24 dice así, del 24 al 30, dice así, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba ¿Qué cita, y qué cita dio, está leyendo, y dio Agus? fruto, Perdón. sí, Mateo 13:24 en adelante. Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues se tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad de crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo daré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, en esta parte de aquí dice que crecerá, ¿no? El trigo junto con la cizaña. Y en el tiempo de la siega, entonces ahí, eso. Entonces ahí serán apartados, ¿no? Serán apartados la cizaña con el trigo, ¿no es cierto? Entonces aquí una vez más vemos y comprobamos que no será, o sea, primero el trigo será quitado, ni tampoco el uno ni el otro, sino que juntos, o sea, como en la tierra el ser humano igualmente, pero cuando venga el Señor, ahí será apartado, ¿no? Serán apartados los de Cristo y juntamente con los que van a resucitar y la cizaña, o sea, las personas que no están con Jesucristo, entonces serán apartados a un lado, ¿no? Entonces, ahí mismo, pero con respecto a Tesalonicenses, cuando dice que primero los muertos en Cristo Jesús resucitarán, entonces aquí se estaría contradiciendo totalmente con la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Correcto. Entonces, si es una trompeta de Dios, porque Pablo habla clarito de que con trompeta de Dios. Muchos dicen que es simbólica, otros dicen que es la fiesta de las trompetas, pero si nosotros ponemos a pensar, si nosotros vamos al que tú citaste en 1 Corintios 15:52, dice, porque se tocará la trompeta. No es que se trate de una trompeta simbólica. Ya sabemos que si es simbólica se descarta. Si hablamos de fiestas de trompetas se descarta. Por eso usa el término de Pablo, trompeta
de Dios. Entonces sería ilógico decir que es simbólica, o podríamos decir que sea de fiestas, cuando este evento va a caber en todo el mundo, es decir, va a darse lugar en todo el mundo, de la cual esta trompeta será oíble. Por eso dice, porque se tocará la, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y esta se hace relación a Mateo 24, versículo 24, versículo 30, si no me equivoco, y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No, perdón, en el versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Uno aquí entiende que el ángel o el Señor hablará con voz de trompeta, pero eso no está en los manuscritos originales. En los manuscritos originales dice, al toque de trompeta reunirá. Eso es lo que dice los manuscritos originales. Al toque de trompeta reunirá. De hecho, yo creo que aquí está. Ahí está. Dice, y enviará con emisario a los mensajeros de él con trompeta grande. Entonces, aquí, que Reina Valera hace entender que es con gran voz, o sea, como que si alguien va a hablar como trompeta, no está haciendo relación. Aquí se está tocando una trompeta para tapar el ojo al macho y no crean que es una trompeta, pero aquí sí realmente se está hablando de esta trompeta que Pablo menciona en 1 Tesalonicenses 4, 16, al 17 y en 1 Corintios 15, 52, y es esta misma trompeta. Por eso esta trompeta es relacionada con hebreo. Cuando en el pueblo de Israel, cuando se toca la trompeta, es cuando todo el pueblo se reunía. Todo el pueblo se reunía. Así mismo pasó en el monte Sinaí, que cuando se tocaba esa trompeta, se reunía el pueblo. ¿Quién es ese pueblo ahora? Nosotros somos el pueblo del Señor, del Dios. Por eso es porque Pablo aquí aclara en primera de Corintios, primera de Corintios 15, 52, explícitamente que se tocará la trompeta. Esta trompeta es para reunirnos con él, reunirnos. Y eso explícitamente lo dice así, para que nosotros entendamos que no es una trompeta terrenal, que no es una trompeta de fiestas, como la fiesta de las trompetas, como las que celebran. No, claro, si se da el lugar en esa misma fecha, pues ya sería que si yo desee, que no sé, el Señor lo sabe. Entonces, para aclarar ese punto, y por eso es que tanto 1 de Corintios 15:52, Mateo 24, versículo 31, y 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, se conectan entre sí. Por eso es que cuando Jesucristo venga, se tocará la trompeta, reunirá a sus escogidos, los muertos resuciten, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Nosotros, en este caso, si es que estamos vivos, el Señor lo sabe, seremos transformados físicamente. El arrebatamiento no se trata de ser arrebatados espiritualmente, no, seremos arrebatados físicamente. Muchos dicen, por ejemplo, Agus, tú leíste 1 de Corintios 15:52. Muchos dicen esto, es que tú debes entender que nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. No, eso no es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que está diciendo el texto, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, por un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitados y nosotros seremos transformados, es decir, transformados. Los cuerpos resucitan incorruptibles y nosotros seremos transformados. No dice que seremos arrebatados, no dice que seremos reunidos, no, está diciendo que nosotros seremos en un abrir y cerrar de ojos transformados, los que estén vivos físicamente, a un cuerpo que no morirá, así como el cuerpo que tiene Jesucristo, un cuerpo glorificado.
un cuerpo glorificado. A eso se está refiriendo el texto. Y muchos cristianos piensan que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. No, eso no es lo que dice el texto. Luis, si tú quieres apoyarnos aquí con la venida del Señor, conectándolos con Mateo, en primera de Tesalonicenses. Bueno, sí, por aquí tengo un versículo, ¿verdad? Tomando en cuenta que cuando hablamos de los eventos que van a ocurrir, no van a ser eventos dispersos, va a ser la resurrección, va a ser la ascensión, van a ser al mismo tiempo, no van a ser separados, ¿no? Sino que los dos eventos ocurren al mismo tiempo, porque tienden a creer que primero viene un proceso y después viene otro, y no, los dos eventos ocurren en el mismo momento. Por otra parte, con el tema de ¿cómo se llama? De la venida, con el tema de la venida, en cuanto a que va a ser secreta o en cuanto a que no va a ser un misterio, va a ser que nadie se va a dar cuenta, sino que lo van a tomar por sorpresa, porque como viene como ladrón en la noche, dice la escritura. Citamos un verso por acá, donde dice en el libro de Marcos 13:26 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces, eso es algo que se ve o que se nota, que no es como que muy secreto, porque los va a traer de todas partes. Aunado al tema que ya hemos hablado, de que ustedes han expuesto muy bien, de las trompetas, que las trompetas todas hacen ruido, ¿no? Todas emiten sonidos fuertes. Y siempre que vemos el tema con la trompeta, sabemos que se usaban en ese tiempo, siempre se han usado para adoración, se han usado para marchar, como cuando marcharon dándole vueltas a Jericó y tumbaron los muros, por ejemplo. Y se usan también cuando se va a entrar en batalla, también se anunciaba con trompeta. Y eso siempre, trompeta, anuncia aviso, que te avisan. O sea, anuncia con ruido que algo se está ejecutando. Entonces, cuando hablamos de trompeta, no hablamos de nada secreto, hablamos de algo que va a ser evidente, ¿no? Algo que va a ser incluso transmitido, comunicado, para que la gente se dé cuenta rápido del tema. Entonces, vemos también, para unir algo con lo que estamos hablando, en el libro de Santiago capítulo 5, verso 8, dice así: sé pues también vosotros pacientes y confiad vosotros, confirmad vuestro corazón, perdón, para que la venida del Señor, porque la venida del Señor se acerca, que está pronta. Y como sabemos, como ya vemos que está pronta, también va a ser algo evidente. Ahí como tú decías en el versículo anterior, en el verso que citaste hace rato, en Mateo 24:30, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Imagínate tú, todas las tribus de la tierra. O sea, es algo que es totalmente global. Y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, viendo toda esta cantidad de versículos que nos afirman de que la venida del Señor es una venida apoteósica, una venida que todos van a ver. Yo no encuentro el secreto por ahí, ¿no? El secreto de tal cosa, ¿no? Como también lo dice Apocalipsis 7, ¿no? El libro de Apocalipsis 1:7, que dice: ve aquí, que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá.
O sea, es un poquito reincidente, pero es lo mismo, apoyando todo en versos bíblicos, ¿no? Siempre para que no sean palabras de uno. Entonces dice, todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él, sí, amén. Entonces, seguimos viendo el mismo episodio de que la venida es algo visible, es algo que todo el mundo se va a enterar, que nadie va a quedar desapercibido, es algo que tiene, que, como está escrito, pues cumplirse de esa manera, para que, como hemos ya expuesto, ¿verdad? Se vea de manera elocuente que esa venida es una venida triunfal, es una venida en poder, es una venida en gloria, en la cual pasarán, como dije anteriormente, estos eventos en un chasquido, en un abrir y cerrar de ojos se den. Este, ¿Qué otra cosa por acá podemos aportar? Porque ya se ha dicho prácticamente la mayoría de las cosas. No, bueno, nada, hasta el momento es poco Eh, eso ahí. bueno, hermano, disculpa que te corte. No te preocupes. En Mateo 25, 31 en adelante dice así, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. O sea, cuando venga acá a la tierra, dice que se sentará en su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, o sea, aquí en la tierra, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogistes. Bueno, aquí en el versículo 31, 32, 33 y 34 nos está hablando, ¿no? Que cuando Jesucristo dice que separará al cordero y al cabrito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? A los que están en Cristo los separará. O sea, pero mira lo extraordinario. Dice que ahí mismo, o sea, es como la cizaña y el trigo. O sea, crecerán igual, estarán igual. Entonces, en ese momento dice que los va a apartar a los de Cristo y a los que no estaban con él, porque más abajo dice, tuve hambre, no me diste de Ajá. comer, tuve sed, no me diste de beber. Entonces, ahí es donde vendrá y les apartarán, o sea, como la cizaña, ¿no? Y, Apartará y fíjate, y les echará al fuego, ¿no? Dice. fíjate, Evo, para añadir otro texto allí, reforzando lo que dice la misma escritura. En el libro de Hebreos 9, 27 y 28 dice de la siguiente manera, y de manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Imagínate tú allí, eso está ahí elegante, ¿no? Y también en el libro de Mateo 24:31 también dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, ahí está, gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo hasta el otro extremo del cielo, o sea, reforzando lo que decía el otro versículo también allí. Amén. Brian. Mire, hay otro punto de lo cual los cristianos hoy en día dicen que no pueden tomar Mateo 24, versículo 29 en adelante, porque ellos dicen que esto está dirigido para el pueblo de Israel, es decir, para el pueblo judío, que esto no aplica. Sucede esto porque ellos piensan en eso, que esto va excluido precisamente solo para el pueblo de Israel, o sea, es decir, los judíos. Porque si nosotros leemos el versículo 31, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. La palabra escogido, ¿ves?
te dicen, escogido. ¿Quiénes son los escogidos? Son el pueblo de Israel, la nación de Israel. Este versículo está exclusivamente solo para ellos. Entonces uno queda como, ¿pasa o no pasa? Pero hay un problema, porque si ustedes se van al versículo Colosenses, capítulo 3, espérame que se me olvidó esto. Okay. Colosenses capítulo 3, versículo 11, dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, la palabra escogidos no se refiere al pueblo de Israel, porque aquí también está incluyendo al judío, está incluyendo al griego, está incluyendo los que son circuncisos, lo que está incluyendo los que no son incircuncisos. Entonces, eso es lo que aquí se está dando a entender, que la palabra escogido que se habla en Mateo 24, capítulo 31, versículo 31, perdón, estos escogidos, que los ángeles que se habla aquí, que reunirá, se refiere al pueblo que en Jesucristo, el pueblo que está en Cristo. Eso es lo que está dando a entender aquí. Por eso es que estos son los escogidos de Dios. A eso se refiere. Ahora bien, voy a irme a 2 Tesalonicenses. Eso para aclarar, porque este texto, este Mateo 24, por eso no lo toma. Porque dicen que es para el pueblo de Israel, solamente para ellos. Por lo cual los gentiles, es decir, los no judíos, no toman esto como si fuese una venida para el pueblo, para el gentil, o el recogimiento que aquí se habla en el versículo 31, no aplica para el gentil, sino para los escogidos, es decir, para los judíos. Pero es claramente en Colosenses 1:11 que dice que los escogidos no son griegos, no son judíos, no son esos esclavos libres o no libres, sino que escogidos es todo aquel que es de Cristo, porque Cristo es el todo y en todos. Eso es para aclarar. Ahora bien, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, Pablo habla acerca de la venida del Señor. Y lo habla con mucha prudencia y alertando a los de Tesalónica que la venida del Señor tiene que venir algo primero para que el Señor se manifieste. Porque si nosotros leemos el primer texto, es decir, el primer versículo, dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermano, voy a hacer pausa aquí. Es interesante que Pablo dice, con respecto, es decir, el tema principal aquí es la venida, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Es decir, Pablo, según acá, ya tenía el concepto de que cuando va a ocurrir nuestra reunión con Él. Eso es lo que Pablo pensaba y enseñaba. En el versículo 1 lo aclara perfectamente. Ahora bien, en el verso 2 dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os veis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En el verso 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hagamos pausa. Es interesante que aquí Pablo dice que lo que él les enseñó a ellos, a los de Tesalónica, estando en presencia de ellos, yendo, si fuese posible, estando con ellos personalmente, y en esa reunión estuvieron hablando claramente, diciéndole, ustedes, quiero que sepan que la doctrina que les he enseñado es cierta y es verdadera. Esta es la legítima. Si alguien viene con otra doctrina diferente,
con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, quiero que sepan que si esa persona viene a decirles que eso no es así, ese no le crean, ni le crean como si aparecen cartas como si fueran mías, no le crean, no tomen esa carta como cierta, porque al final agrega, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y ahora resulta que sale esta doctrina de un arrebatamiento antes de la gran tribulación, dividiendo que la venida del Señor, dividiéndole en dos fases, una antes y una después. Y como intermedio de 7 años sacados del libro de Daniel, fuera de o sea, y dándole un incumplimiento de las 70 semanas y dándole a entender que viviré fácil, comeré, trabajaré, tomaré mis vacaciones porque soy cristiano y fácilmente porque tendré mente porque algún día desapareceré. No, Pablo dice en las sus escrituras que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. No dice que entraremos en tribulación antes. Tribulación no es que tú te quedes sin hambre. Tribulación no es que si te muere una persona estarás sufriendo por esa persona. Tribulación no es porque si te mata a un hermano, un primo, un vecino, un amigo, qué sé yo. Eso es tribulación. No, eso no es tribulación. Tribulación es sufrir por la palabra del Señor. Sufrir por la palabra de Dios. Esa es tribulación. Defender tu fe, la verdad. Esa es la palabra de Dios. A eso se está refiriendo Pablo. Tribulación es lo que todo el mundo pasa, pero no es tribulación cuando tú dices, no tengo nada que comer, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo un coche, no me darán las vacaciones. ¿Eso es tribulación? No. ¿O que te pongas intimidad? No. Lo que Pablo está dando a entender aquí, que nadie los engañe de ninguna manera, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso es lo que está dando a entender. Eso es lo que está dando a entender. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede aquí? La venida del Señor es una, solo una. Y esa una, el Señor Jesucristo lo detalla claramente en Mateo 24-29. Eso lo está detallando él. Explícitamente eso es lo que está dando a entender. Y voy a terminar con esto. En el año 1840 o 1830 surge la doctrina del rapto secreto. Antes de eso no hay ningún escrito, ni en libros, ni en historias, nada que una persona enseñe a multitudes o a iglesias un arrebatamiento antes de la gran tribulación. No lo hay. Y Pablo dijo esto mucho más antes que surgiera esta doctrina. Por eso mientras él dijo que nadie los engañe ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera en el sentido de que el día del Señor esté cerca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo lo dice en el versículo 3. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Todo lo que hoy creen es una venida falsa. Así como crearon un Jesucristo haciéndolo Dios, están creando una venida falsa, sabiendo que la tribulación produce paciencia y los cristianos lo quieren tener muy mimado. Con eso termino. Sí, justamente. Es así. De hecho, haciendo un poquito de referencia al libro de Daniel, Daniel 9:24. Voy a leer el texto. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, un punto importante, y poner fin al pecado. Ese es un segundo punto. Espiar la iniquidad. Dice, para traer la justicia perdurable. Dice, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Dice verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe,
habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, dice el verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso se habla que es Ciro. Y dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Dice aquí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí viene el punto cumbre, ¿no? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Eso lo vamos a unir con 26 ahorita. Y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y los que están determinados se derrame sobre el desolador. Entonces, si vemos en el versículo 26, donde dice, y quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y dice, a la mitad de la semana, en el verso 27, hará cesar el sacrificio. ¿Qué nos da a ver aquí? Que el que hará cesar el sacrificio es el mismo Mesías. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, lo vamos a ver, nos vamos al libro de Mateo, ¿verdad? 27:50, y nos dice esto. Dice así, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ahí está un punto épico de esa profecía de Daniel. Y nos vamos al verso, ¿verdad?, del mismo Mateo, pero nos vamos ahora al 26. 26, verso 28, ¿qué nos dice? Dice así. ¿Qué capítulo? Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Entonces, dando confirmación al verso 27, dice así, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahí está. El que dice que confirmará en Daniel, que dice, hará cesar el sacrificio. ¿Dónde lo hará cesar? Lo hará cesar aquí, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Dónde es eso? Aquí donde dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, aquí dice, en el verso anterior dice, y quitará la vida al Mesías. ¿En dónde vemos eso? En el libro de Mateo 27, donde dice que el velo se rasgó cuando se le quitó la vida al Mesías. Y en el verso 26, 28, que nos habla de la sangre, que esta es la sangre del pacto, es aquí donde hace cesar el sacrificio en ese pacto. Entonces, hago, para allá se nos va a acabar el tiempo, para que ponga todo lo que queda. Claro, por supuesto. Bueno, el punto es este. No serán primero, como dice, ¿no?, en Tesalonicenses 17, primero los que hayamos quedado, los que resucitaron serán llevados a las nubes, porque más abajo en el 5 dice, pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces eso quiere decir que la tribulación también pasaremos nosotros, los de Cristo Jesús, también pasaremos juntamente con las otras personas que no están con Cristo Jesús. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, eso quiere decir que todos estaremos igual por igual como la cizaña y el trigo, ¿no? Pero cuando venga Jesucristo, ahí dice que apartará como al cordero
como al cabrito. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, mientras tanto, no hay ningún rapto secreto, ni tampoco un arrebatamiento. Los que están en Cristo, los que mueren en Cristo, y resucitarán y serán llevados y las otras personas pasarán gran tribulación. No, eso quiere decir que todos pasaremos por ese mismo, digamos, evento, ¿no? Hasta ahí mi aporte y muchísimas gracias. Bueno, yo voy a cerrar con Daniel. Daniel 9. Solo para aclarar, Daniel 9. Bueno, tenemos entendido que 70 semanas se le determinó al pueblo de Israel. Y de esas 70 semanas se dividieron en tres partes. Que 7 semanas son para, desde la construcción del templo, hacer volver al pueblo, reconstruir los muros. Y, si no me equivoco, 69 semanas creo que la otra, creo que aquí lo podemos tener. No me acuerdo muy bien. Ok, sí, 62 semanas. Veamos el versículo 25. Sabe pues de la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Estamos bien. Habrán 7 semanas. Ok, 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 más 62? 69. Voy al verso 26. Y esto es un dato muy importante a tomar en cuenta. Porque dice, y después de las 62 semanas. Pero, ¿cómo así? ¿Y las 7 semanas? ¿Las 7 semanas de primero? Entonces aquí sería, y después de las 69 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ahora, ¿por qué digo 69? Porque las 7 semanas ya están incluidas de primero. Pero, y después se continúa el ángel. Y 62 semanas. Entonces, aquí está bien escrito aquí el verso. Pero para que entendamos bien, y después de las 69 semanas, porque ya hay 7 semanas ya anunciadas que se reconstruirá el templo, más 62, 69. Por eso dice 67 más 62 da 69. Pero y aquí dice, y después de las 62 semanas ya entramos a la última semana de Daniel. Y en el verso 27 habla de esa semana que se entró en el verso 26. Por eso es que los 7 años se cumplieron. Las 70 semanas ya están cumplidas. Esos 7 años de la cual la iglesia que dicen que son 7 años de tribulación, es una regla de tiempo de la cual quieren tener mimada a la iglesia. Lastimosamente así sucede y pues esto no va a durar mucho hasta que este dominio de esta apostasía y este ministerio de iniquidad sea terminado con el resplandor de la venida del Señor que se ha quitado. Bueno, con eso concluyo. Selvin, ¿estás ahí? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, te oye. Simón. Muy bien, muchachos, me agradó, me gustó. ¿A usted le gustó? Claro. Hay muchas cosas por hablar, muchas cosas por profundizar, porque hay cosas que dejamos a un lado, pero creo que por algo se empieza para que la gente vea que realmente una doctrina de arrebatamiento de la gran tribulación, un rapto secreto, Dios no actúa así. Dios nada hace en secreto. Él es todo, Él es de todo y no hace nada en secreto.